Seguimos en Argumentos conversando con el diputado Bruno Gallo, quien es también dirigente de Avanzada Progresista. Correcto. Y en el bloque anterior hablamos acerca de ese tema de avanzar en el consenso. Y justamente sobre eso hablaba y daba declaraciones en una entrevista el rector de la UCAP, donde decía que los candidatos deben discutir los procesos de normalización democrática. Y él hablaba también, que me pareció una propuesta interesante, que la universidad, por ejemplo en este caso de la UCAP, estaba dispuesta a que ese fuese un espacio para dar un debate, como fue en su momento también en las primarias, para que los candidatos presidenciales se acercaran allí y pudieran debatir sus ideas, como lo decíamos, desde el respeto. ¿Cómo ve usted esta propuesta y cómo lograr que realmente se dé, que podamos ver a los candidatos dialogando y debatiendo ideas desde el respeto? Sí, yo creo que lo primero es que hay que desarmar la palabra. O sea, la palabra debe ser más para expresar ideas que para expresar ofensas. Y ese es un primer paso para luego generar un escenario donde sea posible que los candidatos digan qué piensan hacer frente a la crisis. Porque es que no es suficiente con que tú tengas una actitud carismática, mucho apoyo popular o una estructura política, digamos, bien lubricada para el proceso electoral. Es también absolutamente indispensable que tengas un programa mínimo en el que tú digas, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y que sea posible confrontar lo que cada quien piensa hacer con el país y que permita que el elector tome una elección racional. Una de las características de la política en este momento es que la gente no tiene una idea de lo que quiere, sino tiene una idea de lo que no quiere. Y eso tampoco es suficiente. Solo están concentrados en eso. Claro. Entonces, tú sabes contra qué estás. Pero bueno, es decir, tú puedes oponerte a una determinada caracterización de la política que tiene uno u otro dirigente, uno u otro candidato presidencial, pero eso no es suficiente. No es suficiente que el candidato sea valeroso, que sea capaz de saltar charcos, que tenga una enorme vitalidad o que tenga mucho poder. Es necesario que tenga un proyecto y que sea capaz de confrontarlo y decir, bueno, mira, podemos salir de la crisis de esta manera. Incluso, aquí, digamos, la alta política, el caso de Churchill, que le ofrece al pueblo inglés en un determinado momento sangre, sudor y lágrimas. Aquí es bueno que la gente sepa que salir de la crisis no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Va a tomar tiempo. Exactamente. Entonces, no es suficiente una avalancha de votos. Es necesario un proyecto. Claro, y justamente de ese proyecto es importante que los venezolanos puedan escucharlo, pero como usted decía, no se lleva ese tema de ser racional, sino es más bien, bueno, no quiero esto, estoy pensando en que necesito mejores condiciones y además estoy concentrado en que necesito el dinero para mis hijos, necesito el dinero para comer, necesito el dinero para las cosas las necesidades que tengo hoy. Tengo el problema de la electricidad, tengo el problema del agua, y quizás eso también hace que los venezolanos pierdan la perspectiva de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Debo centrarme aquí a evaluar quién es este candidato y qué es lo que me está ofreciendo y qué es lo que yo quiero para mi futuro también. Correcto. En ese sentido, ¿cómo avanzar en eso de poder que la población pueda interesarse también porque ese debate de ideas se dé? Uno en la calle consulta y la mayoría de las personas te dicen, bueno, no conozco a los candidatos, solo sé que quizás es tal cosa, y entonces no ves ese interés de querer conocer esas propuestas. Sí, porque es que, digamos, digamos, es muy rígida la polarización. De hecho, es absolutamente increíble que terceras opciones sean vistas como, bueno, que son aliadas del gobierno. Terceras opciones que incluso algunas de ellas tú notas que es la gente mejor preparada para gobernar. Que bueno, que tengan más o menos reconocimiento popular, que tengan más o menos aceptación, no es suficiente para sacarlas del panorama político, sobre todo habida cuenta de que muchas cosas faltan por ocurrir. Sí, en un panorama político de la complejidad del venezolano, yo creo que tú no puedes descalificar nada a priori y sobre todo no puedes descalificar nada, digamos, adjetivamente, o sea, a punta de insultos y adjetivos. O sea, yo creo que aquí hay que conservar con qué estás tú, qué es lo que más se parece a ti. Entonces, convocar al elector a un acto de verdadera reflexión, no un acto de oposición a o de contradicción con. Yo digo, digamos que ha sido un
un planteamiento nuestro en Avanzada Progresista, no se trata de contra qué estamos, se trata de cuál es la propuesta que hacemos al país. Entonces, reivindicar la idea de que la gente conozca la propuesta de los candidatos. Nosotros hemos venido apoyando a Antonio Ecarry. Y la razón básica por la que lo apoyamos es porque tú le escuchas a Antonio Ecarry una propuesta, tiene una propuesta en relación con la educación. Ayer hizo una rueda de prensa donde abordó el tema de la crisis energética, un tema gravísimo, con cifras clarísimas, diciendo que se ha perdido nada más y nada menos que 100.000 millones de dólares en las inversiones que se han hecho en los últimos 20 años en Venezuela. Eso es absolutamente increíble. Hace poco estábamos absolutamente consternados porque se habían perdido 27.000 millones de dólares de la producción petrolera y ahora descubrimos que hay 100.000 millones de dólares que debieron haber resuelto el problema energético, el problema eléctrico en particular, y no lo resolvieron. Y que hoy vemos consecuencias en la población. Gravísimo, hay regiones del país que tienen cerca de 5 o 6 y que incluso las jornadas laborales se ven afectadas porque, bueno, no puedo trabajar quizás desde las 8 hasta las 5, debo terminar antes porque si se fue la luz y quizás los sistemas de UPS o de almacenamiento de energía no funcionan lo suficiente y la jornada laboral se ve afectada. Pero incluso la familia. Yo digo, los caraqueños somos privilegiados, a pesar de que no tenemos servicios públicos que sean del primer mundo, pero somos unos privilegiados, porque cuando uno se comunica con los compañeros del interior, no te comunicas, no, es que no había luz, y como no había luz, la señal se cae. Entonces, es una situación verdaderamente trágica, o sea, una regresión casi que al siglo XIX. Entonces, digamos que los candidatos deben tener una propuesta de cómo abordar la crisis. No es suficiente que un candidato se pare y lea 4 lugares comunes o que otro candidato se pare y ofrezca que va a hacer lo que no ha hecho en los últimos 12 años. Es correcto, y debe ser, y esas propuestas son necesarias. Correcto. Ahora, ¿cómo ven ustedes la perspectiva de Ecarry, si se sentaría a dialogarlo? Vamos a conversar luego de esta pausa.